La mañana amaneció gris sobre la ciudad, con un cielo cubierto de nubes bajas que parecían reflejar el cansancio de la gente que caminaba deprisa por las aceras. Martín avanzaba entre ellos con la mirada fija en el suelo, como si temiera que levantar la vista lo obligara a enfrentar una realidad para la que ya no tenía fuerzas. Tenía 38 años, pero el peso de los últimos años lo hacía parecer mayor. Había perdido su empleo en una imprenta 6 meses atrás, cuando la empresa cerró sin previo aviso, y desde entonces la vida se había convertido en una sucesión interminable de puertas cerradas, currículums ignorados y noches sin dormir. Vivía en un pequeño apartamento que apenas podía pagar y cada día contaba las monedas con la esperanza de que alcanzaran para el alquiler y algo de comida. Aún así, conservaba una costumbre que había heredado de su madre: detenerse, aunque fuera un segundo, para ayudar cuando alguien lo necesitaba. Esa mañana, al salir del supermercado con una bolsa pequeña de pan y arroz, vio a una anciana sentada en el borde de la acera. Tenía un abrigo demasiado fino para el frío y sostenía una bolsa de tela vacía. Sus manos temblaban no solo por el clima, sino por algo más profundo, una mezcla de miedo y resignación. Martín dudó. Él mismo estaba al límite. Sin embargo, algo en la mirada de la mujer le recordó a su madre, que siempre decía que la bondad no se mide por lo que sobra, sino por lo que se comparte cuando casi no queda nada. Sin pensarlo demasiado, se acercó, le sonrió y le ofreció parte de su compra. La anciana levantó la vista sorprendida y sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo mucho, solo un gracias que parecía cargar años de soledad. Martín siguió su camino sintiendo una extraña mezcla de pérdida y alivio, como si ese pequeño gesto le hubiera devuelto una parte de sí, mismo que creía olvidada. Ese mismo día, a pocas calles de allí, Clara salía apresurada de una clínica privada. Era médica, reconocida por su eficiencia y su mente brillante, pero también conocida por su carácter distante. La vida la había endurecido. Había crecido en la pobreza y había jurado que nunca volvería a depender de nadie. Para ella, la amabilidad era un lujo que el mundo no siempre podía permitirse. Sin embargo, algo la inquietaba desde hacía semanas. A pesar de su éxito profesional, sentía un vacío que ningún logro parecía llenar. Esa mañana había discutido con un paciente que no podía pagar un tratamiento, y aunque lo había derivado a un hospital público, la culpa le pesaba en el pecho. Al cruzar la calle, Clara fue testigo de una escena simple pero poderosa. Vio a Martín ofrecer ayuda a un joven que había dejado caer sus papeles en la acera. No era nada extraordinario. Solo se agachó, recogió los documentos y le dedicó unas palabras de ánimo. Pero en el rostro del joven apareció una sonrisa genuina, una de esas que no se ven a menudo. Clara se quedó observando un instante más de lo necesario. Aquella escena despertó algo en su interior, una pregunta incómoda. ¿Cuándo había sido la última vez que ella había hecho algo así sin esperar nada a cambio? Mientras tanto, en un barrio cercano, Sofía, una niña de 10 años, regresaba de la escuela con su mochila gastada y los zapatos rotos. Vivía con su padre, Andrés, un hombre que hacía todo lo posible por sacarla adelante. Desde que su esposa había fallecido, trabajaba largas horas como conductor y apenas tenían tiempo para hablar. Sofía había aprendido a ser fuerte en silencio, pero su corazón seguía siendo grande. Ese día, al pasar frente a un pequeño parque, vio a un perro herido, asustado y solo. La mayoría de la gente pasaba de largo, pero ella se detuvo. Se sentó a su lado, le habló con suavidad y le dio el bocadillo que guardaba para la merienda. No sabía cómo ayudarlo más, pero no podía abandonarlo. Poco después, una vecina se acercó y, conmovida por el gesto de la niña, se ofreció a llevar al animal a un veterinario. Sofía regresó a casa con una sonrisa tímida, sin saber que ese pequeño acto de compasión iniciaría una cadena de cambios. Las vidas de Martín, Clara y Sofía parecían no tener nada en común, pero el hilo invisible de la bondad comenzaba a tejerse entre ellos. Esa noche, Martín recibió una llamada inesperada. Era de una pequeña editorial
que había visto su currículum semanas atrás y necesitaba a alguien de manera urgente. No era el trabajo de sus sueños, pero era una oportunidad. Al colgar, Martín pensó en la anciana de la mañana y sonrió. No creía en la suerte, pero algo dentro de él le decía que el mundo, de alguna manera, había respondido a su gesto. Los días pasaron y la ciudad continuó con su ritmo habitual, pero para algunos algo había cambiado. Martín comenzó su nuevo trabajo con dedicación y humildad. Aunque el salario era modesto, lo hacía sentir útil de nuevo. Un día, al salir de la editorial, se encontró nuevamente con la anciana a la que había ayudado. Esta vez no estaba sola. Un trabajador social la acompañaba y le explicó que había conseguido un lugar en un hogar comunitario gracias a la intervención de varias personas que se habían preocupado por ella. La anciana reconoció a Martín y lo abrazó con fuerza. Ese abrazo, cálido y sincero, fue más valioso que cualquier reconocimiento material. Clara, por su parte, no podía olvidar la escena que había presenciado en la calle. Comenzó a cuestionarse muchas de sus decisiones. Una tarde, decidió ofrecer consultas gratuitas una vez por semana en un centro comunitario. Al principio lo hizo casi por obligación moral, pero pronto descubrió algo que la sorprendió. Ayudar sin esperar nada a cambio la hacía sentir viva. Conoció historias de dolor, pero también de esperanza. Entre esas personas estaba Andrés, el padre de Sofía, que había acudido por un problema de salud que llevaba tiempo ignorando. Clara lo atendió con paciencia y respeto y, por primera vez en años, sintió que su profesión tenía un propósito más profundo. Sofía continuó visitando el parque todos los días para ver al perro, al que la vecina había llamado Luz. El veterinario había dicho que se recuperaría. Sofía hablaba con ella, le contaba historias y sueños. Un día, Martín pasó por el parque y vio a la niña con el perro. Se sentó en un banco cercano y observó la escena. Algo en esa imagen le recordó que la bondad no tiene edad ni condiciones. Entablaron una breve conversación y Sofía le contó lo que había hecho. Martín la escuchó con atención, como si ella fuera la persona más importante del mundo. Con el tiempo, esas pequeñas interacciones comenzaron a multiplicarse. Clara organizó una campaña de salud con la ayuda del centro comunitario. Martín colaboró diseñando folletos en la editorial y Andrés ayudó con la logística. Sofía repartía sonrisas y dibujos. Lo que comenzó como actos aislados de bondad se transformó en una red de apoyo que fortaleció a todo el barrio. La gente empezó a saludarse más, a escucharse, a ayudarse sin preguntar demasiado. Una tarde, durante una pequeña reunión comunitaria, Clara tomó la palabra. Habló de cómo había pasado años protegiéndose detrás de una coraza de indiferencia, creyendo que así sobreviviría. Confesó que había sido un simple gesto el que la había despertado. Martín habló después, recordando a su madre y la importancia de compartir incluso en la escasez. Andrés agradeció el apoyo recibido, y Sofía, con voz suave, dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos, que la bondad no hace ruido, pero cambia el mundo poco a poco. Cuando el sol se ocultó y las luces del barrio se encendieron, nadie quería irse. Había una sensación de pertenencia, de esperanza renovada. Cada uno comprendió que no se trataba de grandes hazañas, sino de decisiones pequeñas y constantes. La vida seguía siendo difícil. Los problemas no desaparecieron, pero ahora sabían que no estaban solos. Esa noche Martín caminó a casa con el corazón ligero. Clara cerró la clínica con una sonrisa serena. Sofía abrazó a su padre y le contó cada detalle del día. En diferentes lugares, todos compartían la misma certeza silenciosa. La bondad había cambiado sus vidas. Y mientras la ciudad dormía, ese cambio continuaba extendiéndose, invisible pero poderoso, recordándole al mundo que incluso en los momentos más oscuros, un acto de bondad puede encender la luz que otros necesitan para seguir adelante.